Hola, hola chicos, hola Joaquín, hola Brian, buenas noches. Eh, ¿Me logran escuchar bien, chicos? ¿Sí? ¿Se logra escuchar? ¿No? Hola, hola, hola. Hola, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás, profesor. Brian? ¿Cómo estás, Joaquín? Perfecto. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, perfecto, profesor. Ok, genial, genial. Ok, vamos a esperar unos 5 minutos eh, mientras eh, antes de comenzar, explicar un poco parte de ya estos últimos temas antes del parcial. Entramos en la semana número 6. Ok, parte un poquito de la semana que viene eh, dentro del sílabo será tratar de profundizar un poquito más todo lo que es bienes públicos. Quizás el día de hoy vamos a cubrir la gran mayoría de temas, pero creo que es un tema muy denso en algunos. No, no estoy incluyendo el tema de impuestos de Clark, que de hecho lo voy a eh, desarrollar un poquito la siguiente clase con mayor profundidad. Eh, pero me gustaría por lo menos cerrar hasta eh, eh, las definiciones y algunos casos del equilibrio bajo el equilibrio competitivo ante presencias de bienes públicos. De hecho, parte de la lámina está diseñada un poco para desarrollar mucho de estos conceptos que desafían un poco el equilibrio competitivo que hemos visto en las primeras 4 semanas, ¿no? La semana anterior vimos externalidades, también ver cómo las externalidades afectan el equilibrio competitivo, ¿no? Con otra falla de mercado. Am, Parte un poco de, el trabajo que en su momento lo explicará Ignacio el día viernes, eh, está abocado a estos últimos temas, bienes públicos, externalidades, ¿no? Pero siempre dentro de los ejercicios que desarrolla con él, con parte de lo que vemos en la teoría el día de hoy, y que con Ignacio también se ven un poco más otros casos relacionados con los temas teóricos que vamos cubriendo. ¿Ok? Am, bueno, esta lámina junto con la lista de ejercicios adicionales están colgadas en la semana o en la carpeta 6 eh, y parte un poquito de esta clase está centrada netamente en ver definiciones de bienes públicos en la primera 5 o 10 minutos. Luego desarrollar la condición de eficiencia en el sentido de Pareto bajo un contexto de bienes públicos, cómo es que vamos a llegar a una condición de eficiencia en el sentido de Pareto ante bienes que son definidos como públicos y soluciones desde el punto de vista de sumas horizontales y sumas verticales. Y si el tiempo nos da, desarrollaremos la lógica de la disposición a pagar de un bien público bajo el mercado de Linda o la solución de Linda o el precio de Linda, como se denomina en la literatura, ¿no? Quizás no está incluido el tema de los impuestos de Clark, que lo veremos quizás la siguiente semana, con mayor detalle, cubriendo un poquito parte de estos temas el día de hoy. Ok, y bueno, hasta este tema, junto con lo que veamos la siguiente semana, y trataré de armar una especie de repaso con preguntas tipo para que ustedes puedan, digamos, eh, preguntarme, responderme, al igual, una especie de repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de estas 7 semanas, ¿no? O bueno, 6 con esta, ¿no? La siguiente será la séptima semana. ¿Ok? Entonces, la siguiente semana tiene un primer cachito de desarrollar bienes públicos bajo los impuestos de CLAR,
no nos demorará más de una hora. Y después repasaremos un poquito mucho de los temas que hemos visto en la semana uno hasta la semana número 6 que es esta semana, ¿no? Equilibrio general, externalidades, bienes públicos, y haremos ejercicios tipos que refresquen un poco parte de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta semana. Ok, entonces entremos en materia de los bienes públicos. Entonces, el objetivo de la sesión es desarrollar conceptos de bienes públicos, cuáles son las diferencias con bienes privados y, bueno, ver ejercicios didácticos de cómo aplicar estos conceptos de manera teórica, ¿no? Con todo el marco teórico que vamos a desarrollar bajo, digamos, la importancia de esta siguiente falla de mercado, que son los bienes públicos en el equilibrio competitivo. Siempre estamos retando al equilibrio competitivo a ver si bueno, por ahora es el único equilibrio de estructura de mercado que conocemos. Más adelante vamos a ver que hay otras estructuras de mercado, pero ante la presencia de externalidades la semana pasada, vemos que se puede establecer la imposición de un impuesto o la contribución colectiva de la sociedad para poder aceptar niveles de externalidad. Aquí vamos a hacer casi lo mismo, pero desde el punto de vista de que hay ciertos bienes públicos y otros privados que pueden también afectar al equilibrio competitivo. Ese va a ser un poquito el panorama general de todo lo que vamos a desarrollar en estas casi 2 horas, un poquito más que tenemos hasta las 9. Ok, bueno, concepto general, ¿no? Un bien público tiene dos condiciones. Eh, Particularmente, vamos a ver, y como lo defino aquí, cuando se cumple la condición de no rivalidad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos la característica de que un bien es no rival, ¿ok? Básicamente lo que nos está diciendo es que el consumo de ese bien por parte tuya no impide que yo lo consuma, ¿no? Como lo coloco en la oración, el consumo de un bien por parte de un consumidor no impide que otros consumidores lo puedan también consumir. Bueno, aquí el ejemplo que coloco es el Internet. El uso de Internet ahora que yo estoy realizando no impide que tú no puedas acceder a Internet, porque claramente es un bien que tiene esta característica definida como la no rivalidad. ¿Ok? Ese es un bien público, cuando cumple esta característica de no rival. Eso, pero yo vi que un bien público también tenía la característica de no excluyente, ¿no? Sí, solamente un ligero cambio, si ustedes ven en la lámina, está relacionado con voy a ir agregando las características del tipo de los bienes y cuando al bien ya no le atribuye la característica de rival, de no rivalidad, sino que ahora es un bien rival, y a esto le sumamos que es excluyente, esas dos características, rival e excluyente, definen que ahora el bien es un bien privado, pero un bien privado puro. Básicamente, el ejemplo es que ahora el consumo de ese bien por parte de uno de los consumidores sí afecta el consumo que puede tener otros consumidores sobre ese mismo bien. Al ser un bien rival, pues ya es una característica de un bien exclusivamente privado, pero privado público porque también excluye a otros tipos de consumidores dentro del bien. El ejemplo que coloco aquí es la barra de chocolate. De hecho, en la lámina seguro están viendo la tabla. También hay otros ejemplos que en breve lo voy a mostrar. El bien público puro tiene la característica de ser un bien no rival y a la vez un bien no excluyente. Aquí están los tipos de bienes de defensa nacional, que muchas veces son eh, derechos que brinda una nación, ¿no? Aquí en el ejemplo, los derechos dentro de los Estados Unidos, como la, la- la- la defensa nacional, los derechos de humanos que puede tener un ciudadano dentro de un país, por ejemplo, que pueden ser parte de esta definición de un bien público puro, ¿no?
Y si estos bienes son rivales, ¿ok? En general podemos definirlos también como bienes privados. ¿No? Hago el hincapié de un bien privado puro y un bien público puro, simplemente bajo estas diferencias de no rival, no excluyente, bien público puro, y en el caso del bien privado será un bien rival, es decir, que el consumo de este bien por parte de alguno de ustedes sí afecta a mi consumo para ese mismo, o afecta la cantidad que yo quisiera consumir de ese bien, porque tú ya justamente lo estás consumiendo y me afecta la cantidad que yo pueda consumir del bien, ¿no? En términos generales, en esta pequeña tabla de doble entrada, ¿no? Ustedes pueden ver si el bien es exclusivo o no, no exclusivo o exclusivo. Y en las columnas tenemos las características del bien cuando es rival o cuando no es rival. Eh, y dentro de las celdas podemos ver la definición de un bien privado puro, de un bien privado, de un bien público, de un bien público puro, ¿no? Y ejemplos que se pueden identificar en cada una de las celdas. Entonces, esta primera parte solamente es conceptual. Lo que tienes que recordar aquí de manera muy general es cuando se da un bien público. En algunos libros de textos normalmente definen al bien público bajo las características de que no sea rival y no sea excluyente. Y muchas veces en otros libros es una característica definida como un bien público puro, ¿no? Sin embargo, en la literatura, en los libros de texto de microeconomía intermedia, eh, siempre y cuando el bien sea no rival y no excluyente, será un bien público. Si no cumple alguna de estas características, pues tenemos este cuadrante en la tabla que identifica bienes no rivales, rivales, bienes no excluyentes o bienes excluyentes y un nombre en particular que cumple con cada una de esas características y definiciones. ¿Ok? Entonces los alimentos, por ejemplo, es un tipo de bien privado, ¿no? Es rival, claramente, porque el consumo de un alimento, llámese la carne, reduce la cantidad de consumo de carne para otros tipos de consumidores, ¿no? La ropa igual. Un tipo de bien exclusivo, pero a la vez que sea no rival, es un bien público. Eh, Y en ese sentido, podemos tener al teatro, las películas, los clubes privados que pueden existir en su gran mayoría, tipos de clubes que se pueden dar en la sociedad, ¿no? Que básicamente se pueden definir como un bien público que es exclusivo, pero que no es rival. O sea, el uso de un club privado por parte de ustedes no afecta la cantidad de que yo me pueda afiliar a ese club privado. Pero sí lo hace exclusivo porque debería tener algún tipo de requisitos para poder ser parte de ese club privado, ¿no? Igual con las películas, igual con los teatros, ¿no? Por ejemplo. Eh, En el caso de los bienes públicos puros, cuando no son rivales y no son exclusivos, ¿no? Tenemos los casos de defensa nacional, la calidad del aire, entre otros tipos de ejemplos que puedan estar relacionados con ser no exclusivos y no rivales. Y para los bienes privados, lo que debemos recordar es que su característica de ser rival y no ser exclusivo es justamente la definición para identificar un bien privado. Y en los ejemplos que puedo indicar, pues están muchos de estos servicios de salud, educación, servicios de acceso a electricidad, etcétera, que básicamente son tipos de bienes privados. ¿Ok? Entonces, en este tipo de tabla de doble entrada podemos ver diferentes definiciones de bienes, ¿no? Hasta el momento, de todo lo que hemos visto en las 5 semanas, nosotros suponemos que muchos de los bienes que estamos analizando son privados.
la producción de un bien que genera una empresa y que puede tener una externalidad negativa sobre otro tipo de producción de otro bien, es un tipo de bien privado que justamente es rival, pero no exclusivo, y que hasta la semana 5 no teníamos mayor conocimiento de definiciones de bienes públicos. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es justamente esa parte, ¿no? Cómo afecta el descubrimiento de bienes públicos en un equilibrio competitivo, cómo estos bienes públicos que justamente puros o no puros, bajo el sentido de que sean no rivales, pero exclusivos o no exclusivos, pueden cambiar mi equilibrio competitivo, siendo eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Y para entender eso, pues el primer paso que hemos realizado es su definición. Ok, entonces los eh, bienes públicos o los bienes no rivales, pero excluyentes, ¿no? Bienes públicos en general, no bienes públicos puros. eh, y comienzo con esta frase, ¿no? Cualquiera puede ser miembro de un club siempre y cuando sea un hombre blanco. Interesante, una frase dentro de la lectura que ustedes van a poder ver en el PDF, um, y demuestra una pequeña oración que identifica a un bien no rival, porque puedo ser parte del club, el consumo o el adquirir la membresía del club no afecta el que tú más adelante puedas ser también miembro. Pero sí es exclusivo porque la condición es que seas de tez blanca, ¿no? O de raza blanca. Esta simple oración es solamente para identificar los elementos de no rivalidad y excluyente, ¿no? Pero en el mundo se han dado muchos ejercicios interesantes donde en el 31 cada libro físico empezaba a solamente ser adquirido por personas muy adineradas que tenían la capacidad adquisitiva de adquirir justamente estos tipos de libros cada vez más caros. Eh, Sin embargo, parte de la propuesta de Benjamin Franklin en los 70 fue establecer una biblioteca que brinde préstamos de libros a personas de bajos recursos, ¿no? En este caso se creó la Literature Appro Club, eh, que buscaba brindar el acceso de la lectura o los recursos que eran los libros de, de- de poco acceso para personas de bajos recursos, ¿no? Pero en un formato de préstamo, ¿no? Eh, Muchos de los miembros, pues claramente reunían dinero para comprar libros y luego poder prestarlos al público a través de la iniciativa de la biblioteca. Y así poder transformar un bien privado, ¿no? En un tipo de ejemplo de un bien no rival. Pero si no eras miembro de la biblioteca o si no te afiliabas al club de la biblioteca, pues, o tener un carnet de identificación, pues no podías acceder al tipo de bien que en un principio era un bien privado, pero a través de la iniciativa de la biblioteca podía ser parte de un bien público, no puro, pero un bien público que sea no rival, porque el uso de leer un libro no necesariamente afecta al consumo de otro tipo de individuo a la hora de leer también el mismo libro luego de ser parte de la biblioteca. Eh, Esto claramente se puede ver hoy por hoy en otros tipos de ejemplos. Bueno, en su momento estaba pensando ya no en la biblioteca, pensando en tipos de tiendas o campañas de videocassette, ¿no? Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, ya obviamente ya sé que no existe, ¿no? Pero era una especie de servicio de renta de películas, ¿no? En su momento. Eh, y puntualmente, hoy por hoy podemos tener estas campañas de servicios de streaming, que muchas veces son eh, los streaming de servicios como
Disney, HBO, Netflix, casos en donde puedes identificar bienes eh, que permiten solamente a un cierto grupo de, digamos, clientes acceder a las películas online, eh, eh, pero que el consumo de ese bien no necesariamente afecta el consumo de una persona al adquirir la película no afecta el consumo de otra persona que también quisiera ver la misma película de manera online, ¿no? Pero aún así sigue siendo excluyente, porque parte del requisito es poder ser eh, suscriptor de la línea de cadena, ¿no? Entonces, parte un poquito de esta idea no es nueva, ¿no? Pero busca un poco identificar estos elementos en en esta siguiente lámina, ¿no? Eh, entonces, lo que debemos analizar es cómo afecta la generación de bienes públicos a un equilibrio de mercado, en este caso a un equilibrio competitivo, que es el único mercado que hasta el momento estamos estudiando. Cómo se comporta el equilibrio ante la presencia de estos tipos de bienes no rivales, pero excluyentes. Eh, entonces, lo primero que debemos estudiar claramente es si existe o no existe la compartición del bien. Es decir, ¿hay bienes privados o hay bienes públicos o hay ambos? Eh, para entender esta idea, pues vamos a trabajar con lo que es nuestra función de demanda. Eh, Vamos a definirlo en términos del precio y la cantidad o en términos de la cantidad en relación al precio o viceversa. Y esa representación se va a denominar la función de demanda inversa. Entonces, la función de demanda inversa me va a permitir medir un ingreso marginal, porque muchas veces es la derivada del ingreso total, y que la voy a poder igualar en equilibrio con mis costos marginales, que muchas veces es la derivada del costo total respecto a la cantidad. Para este tema teórico, pues vamos a asumir que los costos marginales y los costos promedios son iguales a C. Ese es un supuesto, solamente de forma teórica, con lo cual la empresa busca maximizar esta función de beneficio. Su precio, P, por su cantidad del producto, menos sus costos marginales, C, por su cantidad, que claramente me definirán el costo total. Con eso no tengo nada de nuevo, de hecho es algo conocido por muchos de ustedes, ¿no? Sin embargo, parte conocer cuál sería la cantidad óptima a producir es empezar a encontrar las condiciones de primer orden y encontrar el valor de Q, ¿no? Que prácticamente lo han visto anteriormente. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si el consumo total se puede definir por cuántas veces tú puedes compartir ese bien? Ojo, aquí lo que trato de representar es mucho de lo que han visto anteriormente es que el producto Q es el producto que yo voy a vender como productor. Pero, ¿qué pasaría si en vez de venderlo, yo lo alquilo, o yo lo comparto, o yo trato de no venderlo, sino de alquilar? Entonces, la idea de alquilar es una especie de idea de tratar de decirle al consumidor, ojo, este es un bien que tú lo puedes consumir y que el consumo de este bien no afecta el consumo de otro consumidor que también lo quisiera obtener. Es no rival. Pero para que justamente eh, yo pueda alquilártelo o brindártelo o compartírtelo, necesitas pagarme por el alquiler, que puede ser a través de alguna suscripción, vamos a suponer así, o puede ser a través de una inscripción como parte de mis clientes preferidos, o algo por el estilo, y que permite tratar de incluir de manera distinta lo que sería un bien público. Entonces, alfa o Y primero va a ser el bien y lo vamos a definir como alfa por Q.
donde alfa es un parámetro cualquiera, es una letra cualquiera, pero que va a definir cuántas veces compartes el bien. Es decir, alfa puede ser tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 4, puede tomar cualquier número, ¿no? Solamente para ser más representativos estamos indicando que alfa veces Q es la cantidad de veces que se comparte el bien ante los consumidores. Ojo, ya no lo ven, solamente lo comparo. Entonces, alquilar o compartir este tipo de bien tiene costos de transacción. Y aquí lo vamos a definir, y debió decir, mis disculpas, lo voy a corregir en breve, debió decir C subíndice T para definir costos de transacción. ¿Ok? Entonces tengo un costo, pero que es por la transacción de compartirlo ante varios consumidores. Eh, y entonces el ingreso de esta empresa que ya no decide venderlo, sino compartirlo o alquilarlo, tantas veces pueda con diferentes consumidores, estará establecido por justamente el valor del precio del alquiler de este bien, ¿sí? Menos sus costos de transacción, multiplicado por justamente eh, eh, el número de veces que comparte el bien. Bajo esa idea, lo que trato de establecer es simplemente que el ingreso total que recibe ahora la empresa por compartir el bien simplemente estará establecido por el número de veces que comparte el bien, alfa, por el precio del alquiler de ese bien menos sus costos de transacción. Sabiendo que Y, como hemos visto aquí, es exactamente igual a alfa por Q, simplemente lo reemplazamos y podemos tener esta siguiente expresión. Es simplemente una forma de reemplazo, solamente para llegar a lo mismo. Pero convenientemente yo puedo decir que el precio de alquilar el bien, ¿no? O todo el valor del precio del bien, ¿no? Multiplicado por su cantidad menos sus costos totales, será la nueva función a maximizar de esta empresa, que ya no está interesado en vender el bien, sino en alquilar o compartir tantas veces puede. Bajo esa idea, este problema de maximización permite identificar, luego de hacer un álgebra respectiva, que se tiene un nuevo costo marginal diferente al costo marginal que justamente encuentra o que obtiene la empresa cuando decide vender el bien, que solamente era C. El costo marginal de alquilar el bien, de ofrecerlo a diferentes consumidores, eh, y que con ello encuentra una exclusividad del bien y también cumple con la característica de ser un bien no rival, permite ver que el costo marginal de este tipo de bien al ser alquilado en relación a ser, en este caso, vendido, es ligeramente diferente cuando uno vende el bien. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, claramente al tener costos marginales diferentes, esto va a tener un efecto en el beneficio de la empresa. El beneficio es sumamente sencillo, lo pueden ver en estas dos láminas o en estas dos figuras, ¿no? Por un lado, en la figura del lado izquierdo, la que se puede visualizar aquí, tenemos en el eje horizontal el valor del bien, Q o Y, dependerá si lo vende o si lo alquila, ¿no? En el eje vertical tenemos el valor del costo total, ¿no? Y luego tenemos la función con rendimientos marginales decrecientes, que es el ingreso total, y dos funciones de costo total. Una función de costo total relacionada con un costo marginal de C, que
se da con una pendiente positiva y que esta primera función de costo total refleja la situación donde la empresa solamente vende el bien, ¿no? Obteniendo una función de beneficios representada entre la distancia del ingreso total y el ingreso o el costo total, ¿no? Esta distancia medirá, voy a agrandar un poquito más, esta distancia pues medirá los beneficios de dicha empresa que decide vender el producto producido, ¿no? Lo que hasta el momento está bien. Pero por el otro lado, la siguiente función de beneficios también comienza en C, un costo como si fuera un intersecto, eh, pero tiene una pendiente distinta, una pendiente un poco más inclinada. Y eso muchas veces se debe a este término alfa que divide al costo marginal C, ¿no? Que está dentro de este paréntesis. Al aumentar el número de alfa o el valor de alfa, pues claramente el cociente se hace más pequeño, con lo cual el costo marginal empieza a ser menor. Y con ello uno puede observar que la función de beneficios de, una, de un bien que se comparte o que se alquila, o que es un bien público, un bien no rival y excluyente, comparado cuando tú decides vender el bien, reporta mayor beneficio. Entonces, esto desde el punto de vista del productor, pues le permite ver ganancias, le permite aumentar sus beneficios, ¿sí? Que, digamos, a diferencia de vender el bien, son menores. Y al lado derecho, pues, se puede visualizar eh, la idea de un precio, una función de demanda que tiene una pendiente negativa, una función de ingreso marginal, y cómo el costo marginal de vender el bien es superior al costo marginal de alquilar el bien, observando eh, justamente una cantidad de venta que refleja un precio mayor, pero si se analiza la función de costo marginal de alquilar el bien, pues yo puedo observar un precio menor, pero un precio menor con un bien que no se vende, sino que se alquila, ¿no? Que tiene no rivalidad y exclusividad, permitiéndote un mayor beneficio. La idea es sumamente sencilla, ¿no? Y lo que uno se puede estar preguntando es, ok, yo como productor me conviene alquilar el bien, me conviene prestarlo, ofrecerlo a un precio menor, pero no voy a venderlo, sino voy a estar, obviamente, eh, brindando el mismo bien a diferentes consumidores y con eso voy a tener un mayor beneficio, que es un poco lo que está demostrando un poco este marco teórico, ¿no? Pero en el equilibrio competitivo que tenemos, esto va a generar una distorsión, una falla de mercado. Esa falla de mercado, eh, pues justamente va, si estamos viendo la parte del productor, beneficiar al productor, pero muchas veces va a perjudicar al consumidor. Entonces, más adelante vamos a ver que para llegar a un equilibrio eficiente en el sentido de Pareto, donde los hogares y los productores que alquilan el bien eh, tengan un equilibrio eficiente en el sentido de Pareto, pues va a haber una condición que se va a tener que cumplir desde el punto de vista de una tangencia o de un acuerdo entre todos los consumidores que desean alquilar el bien, ¿ok? Y el productor que va a ofrecerlo a un tipo de precio competitivo, o a un vector de precios competitivo, ¿ok? Entonces, por ahora estamos viendo cómo eh, el bien, al no ser vendido, pasa a ser alquilado, lo que sería un tipo de bien no rival y excluyente, bien público, podría afectar de manera significativa los beneficios del producto.
Entonces, alquilar le genera mayores ganancias porque su costo marginal es menor que el costo marginal de vender el producto. ¿Ok? Esto trasladado quizás hoy por hoy en nuestra sociedad, no solamente en Perú, sino también en otros países, se puede, bueno, obviamente yo sé que no estamos incluyendo la inflación, pero sacando de lado la ecuación, a la variable de la inflación, podemos ver cómo muchos bienes que ustedes conocen hoy por hoy, como las viviendas, ya no necesariamente se venden, sino se alquilan. Entonces, el alquiler de las viviendas puede ser un caso eh, ya, aplicado de este concepto teórico del por qué las ganancias por parte del, del que alquila son mayores cuando lo vende, por ejemplo, ¿no? Ma- eh, Sacando de la ecuación el hecho de que hay temas de, digamos, otras características que pueden afectar a la decisión de alquilar o no alquilar al dueño de la vivienda, ¿no? Pero sacando eso de lado, lo que trato de plasmar con esta teoría o marco teórico, porque es solamente un marco teórico, con ecuaciones y demás, es demostrar teóricamente como parte del precio del alquiler del bien o el bien público, a diferencia de vender el bien, pues me generan ganancias diferentes, ¿no? O ganancias mayores en relación a vender el bien. ¿Ok? Ok, entonces, parte de esta es un poco la teoría, y con esa idea, pues hagamos algún ejercicio para encontrar, o un ejercicio tipo muy sencillo, didáctico, para entender estos conceptos teóricos, ¿no? Entonces, en los ejemplos, ejercicios, vamos a tener una función de demanda, ¿no? Esta función de demanda tiene al precio al lado izquierdo, al lado derecho tiene a la cantidad. Se le llama función de demanda inversa porque tiene una relación inversa entre el precio y la cantidad. A medida que la cantidad aumenta, el precio disminuye o viceversa. Y nos brindan un valor del costo marginal exactamente igual a 4. Y una serie de preguntas eh, que se pide responder, y que ustedes lo tienen como respuesta ya desarrollada en la lámina, ¿no? Claramente, la primera pregunta es determinar el valor del precio y la cantidad cuando el bien es no rival, ¿no? Pero es exclusivo. ¿Qué pasa en ese sentido cuando el bien es no rival, pero exclusivo? Entonces, cuando el bien es no rival y exclusivo, pues vamos a encontrar su precio y su cantidad. Y luego en la pregunta C, B y C, vamos a interactuar con la característica de que el bien sea compartido, ¿no? Este tipo de bien pueda ser compartido con otros consumidores y no necesariamente ser vendido. Bueno, en la primera pregunta, el ejercicio es sumamente conocido. Vamos a tener un precio que al multiplicarlo por su cantidad y restarle su costo total, pues me permitirá encontrar o resolver este problema de maximización de beneficios de la empresa. Y claramente esta función de beneficios, al derivarla respecto a al bien Q o al tipo de bien que se va a vender, eh, me permite encontrar esta ecuación luego de su derivada respectiva. Y ordenando y haciendo el álgebra respectivo, podré encontrar un valor de Q y el precio, como vemos en estos valores de 300 y de 7 respectivamente. Con eso, lo único que estoy desarrollando es justamente la característica de encontrar el precio y la cantidad de un bien no rival pero exclusivo. Y bajo esa idea se puede calcular el excedente del productor simplemente multiplicando el precio por la cantidad menos pues, su costo marginal 4 por su cantidad en equilibrio que se ha encontrado igual a 300.
y eso nos da un valor de 900, ¿no? De manera numérica, lo único que estamos obteniendo es que los beneficios de este productor medidos a través del excedente del productor es igual a 900 con un precio de 7 y una cantidad de 300 como producto que se puede vender. Por otro lado, en la pregunta B, ¿no? Eh, se te indica que este bien puede ser compartido 100 veces. Alfa toma un valor de 100. Eh, parte de la teoría vamos a suponer que el bien Y puede ser compartido alfa veces el valor de Q, ¿no? Entonces, lo único que estoy estructurando es cuál es el nivel de consumo. El nivel de consumo estaría simplemente representado por el valor de Y igual a alfa veces Q. En este caso, el valor del consumo de alquilar el bien simplemente sería 100 veces Q. Nada más. Esa sería mi pregunta, mi respuesta a la pregunta. Y es el bien que se alquila, pero que sería 100 veces Q o alfa veces Q. Tan, tan simple como es. ¿Ok? Um, bajo esa idea, pues en la pregunta C se pide analizar este nuevo bien que se comparte, ¿no? Que se alquila. Este nuevo bien tiene una transferencia o un costo de transferencia C, que para ejercicios de este problema es igual a 1. Entonces, parte de, de este ejercicio es poder determinar, en este caso, lo que sería el precio del bien, el bien que se alquila. Vamos a colocar el precio Y, un precio Y, por ese bien que se alquila, y aquí restarle el costo marginal, ¿no? De alquilar el bien, eh, porque aquí sería el costo marginal C entre alfa más el costo de transacción. 4 es el costo marginal cuando vendes el producto, pero si lo divides entre 100 es porque estás compartiendo 100 veces este producto o este bien. Y el costo marginal o el costo de transacción del bien a alquilar es exactamente igual a 1. Simplemente estamos siguiendo parte de la fórmula en este ejercicio. Con ello, el problema de maximización de beneficios para este bien que se comparte o que se alquila quedaría determinado por esta ecuación, que al aplicarle sus condiciones de primer orden, es decir, derivarlo respecto a y, me permitirá encontrar un valor de y distinto al caso anterior y un nuevo precio, en este caso de renta o de alquiler, que es inferior al precio de venta que habíamos encontrado igual a 7 en la lámina previa. Pero lo interesante de esto es que bajo este menor precio y ahora el bien no es que se vende, sino se alquila, ¿no? Me permite demostrar en el marco teórico que el beneficio del excedente del productor o el valor del excedente del productor es superior cuando solamente vende el producto. Entonces aquí los, los beneficios ante este bien que se alquila o se comparte, pues son mayores porque justamente el costo marginal de alquilar es menor al costo marginal de vender. Y gráficamente podemos ver nuestra función de demanda con un precio exactamente igual a 10, un ingreso marginal y se puede
demostrar que por aquí voy a tener el valor de 1.04, que es un costo marginal inferior al costo marginal de vender el producto. 448 es claramente la intersección de ese costo marginal de alquilar con el ingreso marginal o el ingreso promedio, eh, que refleja un precio, si lo proyectamos hacia la demanda, de 5.52, inferior al precio de vender el producto, que es de 7. Eh, Esto entonces, desde el punto de vista del productor, está incrementando sus beneficios. Todavía no estamos viendo la otra cara de la moneda, que es el consumidor, pero claramente demuestra la idea de cómo al vender el producto estamos teniendo un bien que no es rival y excluyente. Y si alquilamos el producto, si rentamos el producto, ya no solamente lo vendemos, sino lo rentamos, alquilamos, etcétera, pues buscamos ver qué pasa en este ejercicio sencillo con justamente los beneficios del producto. Claramente se incrementa, ¿no? Y esto es justamente la comparación de un bien privado con un bien público, ¿sí? Que demuestra cómo, desde el punto de vista del productor, el alquiler del bien, pues puede generarle mayor rent o mayor beneficio, mayor rédito a este producto. ¿Ok? Este tipo de ejercicio, a modo de práctica, ustedes también lo pueden analizar en la pregunta 4, ¿no? En la lista de ejercicios, que tiene una misma estructura muy parecida, ¿no? Muy similar a lo que hemos visto, eh, en donde se compara el bien no rival y excluyente versus un bien que se alquila, ¿no? Pero con otras funciones, con otros tipos de ecuaciones, simplemente, pero que tienen la misma lógica de lo que se muestra aquí, ¿no? Que por el momento estamos todavía explorando la comparación de un bien no rival pero excluyente versus un bien, digamos, que se alquila a más consumidores. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Dos dudas. En el inciso B, ahí se queda, o sea, se queda ahí, no se resuelve 100 por 300. 100 por 300. Bueno, en el caso de la pregunta B, estamos definiendo el bien que se alquila, ¿no? Si reemplazamos el 300, lo que estamos diciendo es que ese Q eh, es justamente las cantidades vendidas, ¿no? Por el momento no sabemos, digamos, ya no estamos partiendo de que Q es un bien que se vende, sino que es un bien que se va a alquilar. Entonces, la lógica es solamente establecer la ecuación del consumo. Por eso es que 100 veces Q es la función del consumo de alquilar. Y la pregunta B está anexada a la pregunta C porque justamente el valor de C, ¿no? De la respuesta C, si uno puede visualizar, es 448, que sería alfa por Q o 100 por Q, que si tú lo reemplazas por 300, no necesariamente va a ser igual. Si reemplazamos aquí, siguiendo la lógica que comentas, que tiene sentido, ¿no? Sería 300 por 100, me daría 3000, pero rompería un poco el esquema de lo que trata de reflejar el inciso B, que es solamente representar una ecuación
de consumo de un bien que se alquila, no de un bien que se vende. No sé si eso queda claro. Sí, sí, quedó claro, profesor. Gracias. Ujú. Tenías otra duda, me decías dos apreciaciones. Sí, ¿cuál es la razón de que a partir del inciso 3 en vez de Q, se pone Y? Correcto. Es una forma, correcto, correcto. La pregunta B, volviendo un poquito a la parte teórica en la lámina 6, indica cómo vamos a analizar ahora, digamos, un bien o cómo el consumidor percibe un bien que no es que se vende y que es un bien privado, sino que es ahora un bien que se alquila y que claramente yo, como otros consumidores, pueden acceder a este bien. Entonces, este valor de Y es solamente una representación de alfa Q. Siguiendo esa idea, el ejercicio trata justamente de utilizar esa nomenclatura de que Y es un bien que se consume por varios tipos de agentes, representando un poco la lógica de que no es un bien privado, sino un bien público. No sé si eso responde a tu pregunta o era otra la pregunta No, que tenías en mente. no, sí, 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 respondió perfecto. Gracias, profesor. Perfecto, Brian. Entonces, una, una gran interrogante que uno tiene, más allá de los ejercicios numéricos, que es alfanuméricos que estamos viendo y demás, eh, es tratar de entender o cuestionarnos un poco todo lo que hemos visto, inclusive en microeconomía uno o básica, donde parte de todos los bienes que han estudiado cuando hacían el Lagrange y derivaban respecto a X, respecto a Y, suponían que ese bien era un bien privado, ¿no? El consumo de cuánto pagar por ese bien respecto a tu restricción presupuestaria, suponía de que ese consumo solamente de ese bien era propio de un solo consumidor, no permitía que más consumidores lo adquieran. Y también era excluyente porque cuando tú ya lo consumes, pues ya no hay otro que lo pueda adquirir, ¿no? Aquí abrimos un poquito esa pequeña opción de que se puede introducir en la economía bienes que son privados y públicos, ¿no? Eh, en el día a día, seguro que al ir al trabajo o al ir de manera presencial a la universidad, pueden ver qué tipos de bienes eh, 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 son públicos o privados, ¿no? Inclusive bienes públicos puros o bienes públicos privados puros también. Entonces, parte de lo que por ahora estamos desarrollando con este ejercicio teórico es concluir, yo diría hasta tres cosas, ¿no? Que en una economía pueden existir no solamente bienes privados, sino también públicos, eh, que en una economía muchas veces, desde el punto de vista del productor, los bienes que no son privados pueden brindar un mayor beneficio al productor, ¿no? No estamos viendo todavía el lado del consumidor, pero el productor podría tener un mayor beneficio a la hora de pensar en no vender el producto, sino tratar de compartirlo con otros, compartirlo en el sentido de alquilarlo y con un diferente valor de precio y un diferente número de veces que se alquila, pues puede obtener un mayor rédito, porque el costo marginal de alquilar el bien en comparación con el costo marginal de venderlo es sumamente menor, lo cual incrementa los beneficios desde el punto de vista del alquiler, bajo el supuesto de que la función de demanda es la misma, ¿no? Digamos que una función de demanda sumamente lineal, sencilla, inversa. Hay otros tipos de función de demanda que se han trabajado, pero de hecho este tipo de función de demanda nos va a perseguir en las siguientes sesiones de manera repetitiva. Ok, um, antes de irnos a un break, solamente entrar en el detalle de lo que sería eh, qué pasa con el lado del consumidor, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con la condición que ustedes recuerdan, ¿no? La tasa marginal de sustitución
igual a la tasa marginal técnica, ¿no? En nuestro equilibrio general competitivo, esa era la condición de equilibrio competitivo. Inclusive esto igualarlo a la relación de precios de los bienes, ¿no? Si ustedes lo recuerdan en las primeras 4 semanas. Esa era un poco la condición de equilibrio que cumple el primer teorema del bienestar. Eh, pero ahora lo que estamos viendo es eh, que se están introduciendo bienes que no necesariamente son privados. Entonces, nuevamente, otro enunciado, ¿no? Si Dios realmente hubiera querido que las personas volaran, primero hubiera hecho más fácil llegar al aeropuerto. El mensaje que está oculto de esta oración es cuán ineficiente es un bien público. Obviamente, el transporte al llegar al aeropuerto, inclusive en el Perú y en otros países, es caótico, ¿no? En unos países menos que otros, claramente, pero recogiendo el caso de Perú con el nuevo aeropuerto, hay una sola vía que inclusive es provisional y que puede colapsar eh, y que utilizar el bien público, que sería al final el nuevo aeropuerto, con todo la nueva infraestructura que tiene, se hace tedioso porque llegar primero a este tipo de bien es justamente ineficiente por las vías de acceso, eh, 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 el tráfico terrible que uno puede, digamos, sufrir a la hora de llegar a su destino final, que es utilizar el bien público del aeropuerto. Entonces, parte de esta idea busca entender a qué nos referimos con eficiencia, ¿no? Eh, si hemos definido en la semana 4 la condición eficiente en el sentido de Pareto, desde el punto de vista de intercambio puro o desde el punto de vista de producción, ¿no? O desde el bienestar también, es un punto de tangencia en donde tanto el lado del hogar como el lado del productor, ¿no? En nuestra pequeña economía, se encuentran en un punto ideal del cual no quisieran moverse, porque es un punto de equilibrio competitivo y donde también es justo el valor de cada cantidad de bien o precio dado que el hogar y el productor quieren alcanzar. Entonces, los bienes públicos también deberían, junto con los bienes privados, alcanzar ese nivel de eficiencia, eh, o lo que definimos aquí como la eficiencia en el sentido de Pareto para un bien público, en un equilibrio competitivo. Entonces, llegar a ello es tratar de demostrar este segundo punto que indicó que todos los bienes públicos puros deben generar beneficios compartidos para la sociedad. Aquí el argumento es pensar como el bien público es utilizado por más de un consumidor, ya no solamente vamos a tener una tasa marginal de sustitución de uno o de dos agentes, sino de múltiples agentes. Entonces, parte de la solución está vinculada con eh, la tasa marginal de sustitución de todos esos agentes, lo que en ese sentido se denomina como la sociedad. Eh, Antes de irnos, esta pequeña, este pequeño caso, ¿no? La operación de la niña, como lo coloco aquí. Eh, Básicamente la idea de este caso es eh, que seguro ustedes deben haber visto en otros tipos de contextos, pero muy repetitivo en la sociedad, es eh, que una niña pues necesita una operación para eh, reemplazar su corazón, para tratar de hacer un trasplante o evitar que justamente su corazón deje de latir, pero su madre es una madre soltera, no tiene acceso para pagar este tipo de operaciones y parte de su comunidad, los vecinos con las que esta hija y madre viven dentro de esa sociedad, pues se conmueven, tratan de ayudarlas y a través de una colecta, pues buscan
que esa colecta reduzca los gastos o costos de este tipo de operación, ¿no? Al sumar todas estas donaciones, se puede cubrir la cirugía y la niña puede ser salvada. Eh, ¿Qué busco con esta pregunta, ¿no? O con pequeña, este pequeño ejemplo, ¿no? Eh, la pregunta es si realmente todos los bienes públicos, o si todos los bienes tienen que ser públicos o todos los bienes tienen que ser privados, ¿no? Ese tipo de, de mensaje o idea eh, es ver cómo algunos bienes públicos, que básicamente son las contribuciones de dinero o de donaciones que van a dar los vecinos, buscan financiar este servicio de salud al cual esta madre y su hija no pueden acceder. Entonces, parte de esas contribuciones monetarias, ¿no? Permitirían que la hija y el madre puedan acceder al trasplante de corazón, que sería el bien público, y financiarlo claramente por estas donaciones, ¿no? Entonces, eh, en un mercado competitivo, eh, la idea es que si la madre no tiene el dinero porque el precio del trasplante de corazón cuesta tanto y la madre no puede acceder a ese bien, pues obviamente la niña fallecería, no podría realizarse el trasplante de corazón y la madre pues, no tendría a su menor hija. Entonces, pero a través de las donaciones, que son justamente las contribuciones, que una especie de tasa marginal de sustitución, cuánto tú puedes sacrificar de tu ingreso para poder contribuir a la sociedad, ¿no? Es un poco la idea de que el bien público funciona logrando alcanzar el equilibrio competitivo como un punto eficiente dentro de la sociedad, no del individuo, sino de la sociedad. Entonces, eh, esta casuística es interesante porque también uno puede pensar que esta falla de donaciones, o digamos, esta falla de mercado reflejada a través de las donaciones, es una externalidad positiva hacia la madre e hija que no pueden acceder al servicio de trasplante de corazón. Entonces, la idea más adelante que vamos a ver es que también existen disposiciones a pagar, ¿no? Algo que lo veremos quizás con mayor detalle la siguiente semana, eh, pero que estas disposiciones a pagar son justamente parte también de una solución de un bien público dentro de un equilibrio competitivo. En general, la pregunta sigue siendo abierta. La- las investigaciones en economía que tratan de probar si un bien público es el que se tiene que quedar siempre en una economía o no, es parte un poco de analizar estos tipos de casos o estableciendo, digamos, más adelante con un curso que ustedes pues, están viendo o van a ver como econometría, pues probar con diferentes funciones de demanda eh, si los bienes públicos o privados pues, cumple con esta condición de eh, llegar a un equilibrio eficiente en el sentido de Pareto bajo el supuesto de un precio dado, ¿no? Entonces aquí la casística de la operación de la niña busca entender que las contribuciones son una falla de mercado, pero una falla de mercado percibida más como una externalidad positiva, que logran que la madre y la hija puedan al final del día acceder al servicio público que es el trasplante de corazón eh, y con eso pues encontrar un equilibrio dentro del productor, el que ofrece el servicio de trasplante de corazón, y la sociedad que justamente eh, a través de sus donaciones puede cubrir ese precio del bien llamado trasplante de corazón. Es un poquito lo que vamos a ver en las siguientes láminas y cómo se establece entonces
el equilibrio eficiente en el sentido de Pareto ante la presencia de bienes públicos, ¿no? Bienes públicos y bienes privados, por ejemplo, ¿no? Los dos tipos de bienes. Ok, vamos a alterar un poquito esta ecuación eh, para, por el lado del consumidor, introducir a la sociedad o a los diferentes agentes que pueden utilizar el bien. Ok, entonces me extendí unos 5 minutos, mil disculpas. Eh, Vamos a volver en unos 15 minutos con la asistencia o la lista de asistencia. Vamos a desarrollar el concepto de eficiente en el sentido de Pareto y con eso quizás hasta esa parte nos vamos a detener y si no nos alcanza para ver, creo que el mercado del Lindan, la disposición a pagar, eso lo podemos cubrir las siguientes semanas. Creo que sí vamos a llegar a ver suma horizontal y suma vertical, pero si no es así, lo podemos ver también la siguiente semana a modo de repaso. Ok, entonces hacemos un pequeño descanso, volvemos en 15 minutos, es decir, volvemos siendo 7:36, a 7:15, 7:50, ¿no? Que sería un poco 15 minutos. Sí, 7:50. Ok, entonces volvemos en unos 15 minutos.